Eres tú el que has turbado. Muy pronto va a decir el gobierno mundial. Por causa de los adventistas que guardan el sábado y no aceptan el cambio climático, es lo que está sucediendo. El mundo está sufriendo un problema global y los culpables son los que no aceptan el domingo, los que no aceptan el gobierno mundial, los que no se someten a las leyes que la Agenda 2030 ha establecido. Ustedes aceptan, hermanos, cómo el mundo quiere sanar las enfermedades con puro pinchazos. Ustedes aceptan, hermanos, la educación, donde eduquen a nuestros hijos de que a lo mejor tu hijito no es varón, a lo mejor es mujer. El mundo no va a mejorar porque el mundo está en contra de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios. Están pisoteando los 10 mandamientos de Dios y están decididos a pisotear el día sábado, pero así con alevosía. Voy a invitar para que ustedes vayan conmigo al libro de Deuteronomios capítulo 28. Deuteronomios capítulo 28. Ahora, en el libro de Deuteronomios capítulo 28 hay la condición para que el hombre pueda disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene. Y en el capítulo 28, los primeros 14, 15 versículos son de bendición para que todo te vaya bien. Seas bendito en la ciudad, seas bendito en el campo, y los frutos del vientre, es decir, nuestros hijos sean bendecidos, que nuestra despensa sea bendecida, que nuestra entrada sea bendecida, que nuestra salida sea bendecida, que si alguien se vuelve enemigo contra nosotros, sean derrotados. Y el Señor dice, yo voy a llenar tus graneros y voy a colocarte como cabeza de todo el pueblo. Tú nunca vas a estar abajo, siempre estarás encima, pero hay una condición. ¿Cuál es? Que tú guardes y obedezcas mis mandamientos. Ahora, nosotros vivimos en un tiempo de crisis no solamente moral, tenemos crisis económica, tenemos crisis alimentaria, tenemos crisis climática. Hoy día la lluvia está siendo muy esperada en muchos lugares porque no hay agua. Ahora quisiera un poco que ustedes reflexionen. ¿Cuál es el secreto para que la lluvia regrese? Para que tu economía esté bien, para que tu salud esté bien, para que tus hijos anden bien, para que todos seamos bendecidos. ¿Cuál es el secreto? Obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuáles mandamientos? No son 9 mandamientos, no son 2 grandes mandamientos solamente. Es lo que Dios ha dejado a la humanidad, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esos son los mandamientos que son secretos de toda prosperidad, no solo a una persona, sino a un gobierno, a un país y al mundo entero. Porque no tenemos que olvidarnos que Dios todavía está gobernando este mundo. No es Satanás el que está gobernando. Por encima de todos los gobiernos está el gobierno de Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Muy bien. Pero ahora dice, si tú no vas a guardar mis mandamientos, tú vas a ser maldito en la ciudad, maldito en el campo. O sea, tus graneros, tus despensas, tus cultivos, tus animales, vas a sufrir de enfermedad, de fiebre. Tus hijos no van a nacer, vas a abortar.
Tú siempre vas a andar escapando de tus enemigos, porque nada te saldrá bien. Vas a andar en locura, en estrés, en ansiedad. ¿No les parece eso algunos aspectos del comportamiento humano en este tiempo? Gente que no duerme. Dice, Jehová te herirá con locura, con ceguedad y con angustia de corazón, y palparás a mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y nunca serás sino oprimido, despojado todos los días, y no habrá quien te salve. Te vas a casar con tu mujer, pero tú no vas a dormir con tu mujer, otro va a dormir con tu mujer. ¿Qué les parece eso? O que una señorita se case con un hombre y otra mujer duerma con ese hombre. Vas a enloquecer a causa de lo que verás con tus ojos. Jehová te va a herir con todo tipo de enfermedades. Tú nunca vas a cosechar porque tus campos van a ser como de fierro y tu cielo va a ser como de bronce. Todos los días el sol te va a quemar. ¿Por qué? Porque tú habrás olvidado mis mandamientos y tú te habrás ido detrás de tus tradiciones, por cuanto no me serviste con alegría, porque te fuiste a adorar otros dioses ajenos, les honraste a esos dioses, les has servido, y yo voy a traer un pueblo que es un pueblo fiero de rostro, gente perversa y malvada. Ellos van a venir a cosechar y comer tus graneros, y tus hijos van a ir como esclavos, y tu ciudad será sitiada, tus ciudades nunca estarán seguros, vas a perder en un día, ladrones te van a saquear, y tú nunca vas a poder vivir seguro, hasta que seas completamente destruido. Ahora, yo les pregunto, ¿está el mundo más o menos así o no? Ahora, ¿saben por qué está así? Nosotros sabemos por qué el mundo está así. Pero los gobiernos mundiales, a la cabeza de la Iglesia Católica, a la cabeza de los papas, están celebrando reuniones que se llaman COP, C-O-P, COP. El año pasado era el 27, el anteaño pasado era el 26, y así podemos, hasta ahora son 28 años que están celebrando reuniones tras reuniones para revertir el problema social, económico, político, religioso que el mundo está viviendo. Hace 8 años el Papa había sacado una encíclica. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba esa encíclica? Laudato Si. Ahora, el Papa en esa encíclica de Laudato Si había dicho de que todos los problemas que el mundo está sufriendo, según su teoría, es que debe haber un solo gobierno en este mundo, que debe haber una sola economía, que debe haber una sola religión. Y él dice, a través de esta encíclica, es como un decreto que él saca, todas las religiones no tienen que pelear, todos tenemos que ser una sola iglesia, nadie tiene que atacar a nadie, tenemos que respetar a todas las religiones. Todo parece bueno, ¿verdad? Y va a haber una sola economía, no tiene que haber pobres ni ricos. Y tenemos que cuidar la casa común. ¿Y cuál es la casa común? Este mundo. Y todos esos decretos y esas reuniones siempre ocurre en el mes de octubre y noviembre. Y yo les pregunto, ¿ustedes se imaginan un poco por qué ocurre estas cosas en estas fechas? Si somos estudiosos de la Biblia, tendríamos que saber qué fiestas caen en el mes de octubre.
¿Cuál? No, en las fiestas de Jehová, no en las fiestas del mundo. ¿Qué fiestas caen? Hermanos, ¿cuál es la última fiesta? El Yom Kippur o el día de la expiación. El día de la expiación. Ahora, ¿qué es la COP28? ¿Qué es la COP28? Es la cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que el año pasado era en Egipto, pero este año va a ser en Dubái. Ahora, ¿qué es ese COP28? Es una conferencia anual que reúne a los jefes de Estado de 200 países, se van a reunir en Dubái. Va a ser a fines de este mes de noviembre. Y todos los gobiernos van a hablar cómo salvar este planeta Tierra. Ahora, yo les pregunto, ¿el hombre tiene la capacidad de salvar a este mundo? Por más reuniones que tengan, por más decretos que haya, por más que Naciones Unidas diga, por más que la Iglesia Católica diga, cuántas encíclicas lo saque, hermano, este mundo no va a mejorar. Y no soy, hermanos, agorero. El mundo no va a mejorar porque el mundo está en contra de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios. Están pisoteando los 10 mandamientos de Dios y están decididos a pisotear el día sábado, pero así con alevosía. Entonces, la Conferencia de las Partes es organizada por Naciones Unidas, un organismo supranacional que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces fueron en Estados Unidos y en los países claves. Y la COP es el órgano supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Sobre cambio climático ellos están hablando. Ahora, ellos mismos provocan estos calentamientos globales. ¿Recuerdan ustedes cuando Job estaba en una situación difícil? ¿Recuerdan en el libro de Job capítulo 1? ¿Qué hizo Satanás con Job? El Señor dijo así, cuando Satanás en el cielo se presentó, y Dios le preguntó: Satanás, ¿de dónde vienes? Y él, ¿qué dijo? De planeta Tierra. Yo soy el dueño, el amo de la tierra, vengo de andar por ella porque yo soy el dueño. Y Dios le dice: no eres el dueño, porque allí hay un siervo mío que se llama Job, y él es hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Y Satanás dice: si tan solo sometiera a Job, este mundo sería mío. Ahora yo les pregunto, ¿habrá hijos de Job que son rectos, perfectos, temerosos de Dios, apartados de todo mal, cuando el mundo está planificando hacer una sola religión, hacer un solo gobierno en este mundo? ¿Habrá alguien que no está de acuerdo con ese sistema de gobierno? ¿Habrá o no habrá en esta tierra? Hay. ¿Y quiénes son? Bueno, esperamos ser nosotros, pero tenemos que estar conscientes que somos nosotros y para eso hay ciertas condiciones. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que hasta el 2030 el Papa, las Naciones Unidas y los COP están diciendo? Hasta el 2030 todo tiene que cristalizarse en nuestro proyecto. Así como Satanás quiere dominar el mundo y quiere ser el amo de este mundo. Entonces, él dice, hasta 2030, objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas tiene. Por ejemplo, eso de colorcitos, ustedes ya lo conocen. Primero, en el 2030 no va a haber ni un pobre. Ahora yo les pregunto, ¿será que vamos a salir de la pobreza nosotros? ¿Cuántos años falta para el 2030? 7 años. O sea, espérense 7 años y todos vamos a ser ricos.
¿Usted cree que eso va a funcionar? Dice además, punto número 2, no va a haber hambre, la comida va a alcanzar para todos. Cuando ellos están destruyendo semillas, están destruyendo campos, están quemando cultivos, hay muchas cosas que el enemigo está haciendo, están controlando semillas, están metiendo más venenos, ¿y ustedes piensan que el hambre se va a terminar? Salud y bienestar. No va a haber enfermedad hasta el 2030. ¿Ustedes se la creen eso? Hermano, más enfermedad están inventando, más enfermedad y más pinchazos están inventando. Eso va a aumentar. La educación. ¿Por qué creen que la educación en todos los gobiernos ahora tiene que ser uno solo? No lo que el gobierno de Bolivia diga, sino lo que la UNESCO diga a través de Naciones Unidas. Ahora va a haber igualdad de género. ¿Qué dice? Hoy día están diciendo, ya no es importante quién es hombre, quién es mujer. Y así sucesivamente podemos analizar los 17 objetivos que tiene Naciones Unidas para gobernar este mundo. Ahora, el año pasado, ¿sabe dónde se realizó la COP? La COP27 fue en Egipto y fue en el monte Sinaí. Y allí ellos dijeron, vamos a sacar los 10 mandamientos de cambio climático. Y ellos han dicho, estos van a ser los mandamientos. Los que no obedezcan estos 10 mandamientos van a terminar, bueno, a la fuerza tienen que obedecer y cumplir lo que nosotros estamos acordando. Ahora, ahí quisiera leer un versículo que he puesto. A ver, busquen ustedes que están medio distraídos. Segunda Crónicas 7, 13 y 14 dice así. Mira la promesa de Dios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare a las langostas que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, ¿acaso no es una promesa tan hermosa? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Humillarse delante de Dios, y humillarse significa aceptar la autoridad divina, obedecer sus mandamientos, porque Jesús dijo, si me amáis, no, esta iglesia está en otro carril. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor desea que nosotros guardemos. Ahora, ¿quiénes son los que se han ensañado y han alterado los mandamientos de Dios? ¿Quién es el que ha puesto 10 mandamientos falsos en contra de los 10 mandamientos verdaderos? ¿Qué poder ha hecho eso? El papado, Roma. Ahora, ¿desde cuándo viene? En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 57, dice así: los obispos de la iglesia, inspirados por la ambición y su sed de dominio. ¿Qué es lo que quería tener, hermanos? Constantino quería tener poder político, pero también a la vez quería tener poder religioso. Y entonces le pidieron, el obispo de Roma pidió a Constantino que entendiera de que si quieren tener gobierno hay que unir la religión con el Estado, hay que unir el poder político con el poder religioso. Así el cristianismo sería aceptado no solo en la iglesia, sino también sería aceptado, hermanos, en el Estado. Y entonces en el año 321 se sacó la primera ley dominical, que todos en Roma estaban obligados a guardar ¿qué día? El día domingo. Ahora, el cristiano sabe que en los 10 mandamientos está el sábado,
Pero el cristiano evangélico, ¿qué día guarda? Ahora, ¿por qué guarda el domingo? Hay un versículo en la Biblia por lo menos que diga, por esto hay que guardar el domingo, que diga que he transferido la autoridad del sábado al domingo, que lo he cambiado, no hay en la Biblia. Entonces, en el año 364 después de Cristo, en el concilio de la Odisea, la Iglesia Católica aprobó el cambio del día de adoración y ordenó a todo el mundo que guarden el día domingo. A partir de entonces, los cristianos comenzaron a guardar el domingo. Inicialmente guardaban el sábado y el domingo, pero finalmente terminaron guardando el domingo y se olvidaron del sábado. Ahora, en la COP27, el que se celebró el año pasado, varios líderes religiosos se reunieron en el monte Sinaí, donde Moisés había recibido los 10 mandamientos, ¿recuerdan ustedes? Y para establecer los 10 mandamientos de la justicia climática. Así como Dios ha puesto los 10 mandamientos, los gobiernos del mundo dicen, nosotros también vamos a colocar los 10 mandamientos de nosotros. Hermanos, ¿qué les parece eso? ¿No les parece, hermanos, la mayor afrenta, la mayor soberbia que uno puede ponerse en contra de Dios? Hermanos, ese 13 de noviembre fue organizado un encuentro de líderes religiosos del cristianismo, del judaísmo, del islamismo, del budismo, de las religiones de las Indias, y todos dijeron, tenemos que salvar el planeta Tierra. Así que organizaron a ver qué cosas son los que vamos a cambiar. Y el año pasado dijeron esto, a ver si aparece la figura ahí del Papa Francisco. ¿Qué es lo que tiene? Él dice, yo soy el Moisés. ¿Y con qué apareció? Con los 10 mandamientos. Ahora, yo les pregunto, ¿esos 10 mandamientos son verdaderos? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica enseña? No son los 10 mandamientos verdaderos de Éxodo 20. Él enseña esos 10 mandamientos del catecismo. Y entonces, hermanos, en el Laudato Si, en la encíclica que sacó hace 8 años atrás, él dijo, para salvar el mundo, la familia, el clima, todos los problemas económicos de salud, hay una sola condición que Dios pide, que guardemos el domingo. Ahora, hermanos, en ese ecumenismo, en Conflicto de los Siglos y en varios libritos, dice así, el mundo cómo se va a unir al final para guerrear contra Dios y para someter y maltratar a los hijos de Dios. Y en esta cita, el Espíritu de Profecía dice, merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Cuáles son las 2 instituciones? Uno, hijo del paganismo, y el otro, hijo del catolicismo. ¿Cuál es el hijo del paganismo? El espiritismo. ¿Y qué religiones son espiritistas? Ahí pueden ver, hermanos, un montón de religiones orientales, todos son espiritistas. Ahora, ese es el primer error capital, el primer hijo del paganismo, que la Iglesia Católica lo adoptó. Ahora, ¿cuál es el hijo del catolicismo? Respondan. ¿Cuál es el hijo del catolicismo? El falso día de reposo es el hijo del catolicismo. Ahora, ese hijo del catolicismo es lo que el mundo cristiano protestante ha adoptado, hermanos, como si fuera su propio hijo. Entonces, tanto el espiritismo, las personas que no mueren, porque las religiones orientales dicen, cuando uno muere, no muere.
Sino que en la India, ¿por qué creen ustedes que no se la hacen churrasco a la vaca? Al buey. ¿Qué piensan? No, no es que adoran a la vaca, sino que dicen que la vaca es tu pariente. O sea que cuando tú mueras, a lo mejor vas a ser una vaca. Y si eres muy molestoso, a lo mejor serás un chivato. O a lo mejor si eres lo peor, serás una rata, ¿no? Entonces, la transmigración existe en las religiones orientales. Ahora, ¿cuál es la nueva encíclica que sacó el 4 de octubre? Aquí vamos a ver la imagen. El 4 de octubre sacó el Papa recién, esta semana pasada. ¿Qué es lo que sacó? Un apoyo al Laudato Si. ¿Y cómo se llama ese documento? Laudate Deum. ¿Y qué quiere decir Laudate Deum? Alabemos a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a alabar a Dios? Y aquí tengo algunas citas que me gustaría leer, lo que dice este documento. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano e Integral ha publicado hoy la exhortación apostólica del Papa Francisco, Laudate Deum, que quiere decir alaben a Dios, sobre el cuidado del medio ambiente. El nuevo documento del pontífice se hace público en la misma fecha en la que se celebra la fiesta de San Francisco, porque él es un siervo del Francisco de Asís. Por eso se llama también el Papa Francisco, como otros lo dicen el Papa Pancho. ¿Qué dice en este documento? Hermanos, yo no estaría distraído ni durmiendo para saber, a ver, qué significa estas cosas. Estaría, por lo menos, como decimos, ojo al charque. Porque, ¿qué dice este documento? Tiene 6 capítulos. El primer capítulo dice, la crisis climática global hace que el Papa advierta y dice, aunque hagamos esfuerzos, hemos hecho esfuerzos, pero esos esfuerzos no han sido suficientes, se está quejando y dice, todos los gobiernos tienen que tomar en serio, porque hasta aquí, con mis encíclicas de Laudato Si, se han hecho la burla. Capítulo 2. ¿Qué dice el capítulo 1? ¿Cómo comienza el Papa? Dice que ustedes a la primera encíclica sobre el problema climático no han hecho caso. Ahora tenemos que tomar con esta encíclica mayor seriedad y nos vamos a poner en serio. En el capítulo 2 dice el Santo Padre, entre comillas, porque yo jamás le diría Santo Padre, el paradigma del tecnocrático. Él dice, con todas las industrias y la ciencia y todo lo que el mundo está haciendo, van a terminar acabando con este planeta Tierra. Hermanos, hoy día ya no se necesita los hombres. Los hombres y las mujeres van a ser sustituidos por las máquinas. Y las máquinas tienen su inteligencia artificial. Puedes tener un empleado que trabaje en tu oficina mejor que cualquier otro empleado que haga mejor el trabajo y no le pagas ni el sueldo, ni el aguinaldo, ni nada. ¿Eso en el mundo está pasando o no? Hay pilotos automáticos, hay autos inteligentes. Ahí cuando estuvimos en Estados Unidos, hay el auto que anda solo, ¿no? No necesitas manejar, tú puedes dormirte al lado y el auto solito se maneja, programas y dices, bueno, a tal lugar tienes que llegar. Sabe qué ruta escoger, sabe cuánto tiene que aproximarse el auto, todas las reglas de tránsito, ese auto se lo sabe. ¿No quisieran un carro así? ¿Para qué necesitas chofer? Nada. O sea, en todo la inteligencia artificial está sustituyendo. Y el Papa está diciendo que esto va a ir cambiando drásticamente el comportamiento humano. Y él dice, yo no estoy de acuerdo. Punto número 3. Francisco se refiere a la debilidad de la política internacional.
Los gobiernos no están haciendo casi nada. Hermanos, tenemos nosotros, la laguna Alalay se está secando. Coña ya se ha secado. El lago Titicaca se está secando. El río Desaguadero se está secando. El río Éufrates se está secando. Y dice en la Biblia que el río Éufrates se va a secar, ¿o no? Ahora, a eso se referirá físicamente, y muchos ni saben dónde dice esto, pero va a ser en una de las plagas. Entonces, el Papa está diciendo de que necesitamos una cooperación de todos los países para salvar a este mundo. El capítulo 4, el Papa reflexiona acerca de la conferencia sobre el clima, avances y fracasos, y alienta a superar la postura egoísta de los países en beneficio del bien común. Él dice, no importa lo que tengamos que hacer, pero tenemos que salvar la casa. Eso parece de una persona que un papá está hablando y dice, tenemos que salvar la casa. ¿Y cuál es la casa? Este planeta Tierra. En el último capítulo dice, las motivaciones espirituales. El Santo Padre hace un llamado a las personas de todas las confesiones religiosas a agradar a Dios y guardando un día común para la familia y para los cristianos. ¿Y qué es ese día que se debe guardar? El domingo. Ahora, en la anterior encíclica, en la encíclica Laudato Si, el Papa dijo, yo entrego a este mundo a la Virgen María. ¿Cuántos quieren entregar tu hogar, tu familia, tu matrimonio, este mundo a la Virgen María? Hermanos, ¿la Virgen María está vivo o está muerto? Bueno, por lo menos, no dice la Biblia si María se fue al cielo, pero ellos han sacado este tipo de decretos para decir, María, subite al cielo, y la han mandado al cielo. Pero eso no dice la palabra de Dios, eso es solamente, hermanos, enseñanzas y tradiciones de la Iglesia Católica. Por eso el Papa dice, yo entrego al cuidado de la Madre de Jesús. Así como cuidó a Jesús, también va a cuidar este planeta Tierra y va a cuidar a tu familia, va a cuidar tu salud, va a cuidar tu vida y tu economía. ¿Y cuántos dicen a eso amén? Bien que no han dicho amén. Porque no podemos decir ni por error amén. Porque si los muertos no están muertos como él cree, entonces María también está en el cielo para él. Ahora, los países pobres necesitan tener prioridad en la erradicación de la miseria. Entonces él está diciendo, el dinero de los ricos tenemos que recoger para entregar a los pobres. Ahora les pregunto, ¿cuándo la Iglesia, hermanos católica, ha sido aquel que se ha fijado en los pobres? Hermano, ¿con quiénes ha trabajado en la Edad Media? ¿Con los pobres o con los ricos? Hermanos, la Iglesia Católica, después del gobierno, es el que más tierras tiene, más instituciones, más dinero. Hermanos, el Banco Ambrosiano tiene muchas cosas. Quizá estoy diciendo cosas que a veces hasta está prohibido hablar en este tipo de canales. Y dice, la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Eso dice el Papa en la encíclica. Ahora, él dice, millones de toneladas de basura se produce en el mundo. Y yo pregunto, hermanos, los países desarrollados y los países que antes eran países protestantes, manejan mejor el clima que los países pobres que con la religión católica nos han empobrecido, ¿o no? Y los países, a ver, ¿qué pasa después de la fiesta de Urcupiña? Hermano, esa fiesta pagana puede ser para la gloria de Dios
tantas latas de cerveza, tanta basura, ¿quién produce y quién recoge eso? Y cuando está diciendo que a los países pobres hay que ayudarles porque nosotros le estamos llenando de basura, pero no es así. Nosotros debiéramos ser como hermanos que amamos la palabra de Dios, nunca debiéramos tirar las basuras, hermano, alrededor de nuestra iglesia y de nuestras casas. Todos debemos aprender a cuidar la basura, ¿o no? El Señor no genera nunca la basura, porque el envase de Dios es perfecto. La naranja, hermanos, ¿cuándo su cáscara hace mal al medio ambiente? Nunca. El plátano tiene su envase natural. Todo lo que Dios hace es perfecto. Pero lo que la industria y la codicia del mundo lo que hace es lo que trae, hermanos, todas estas cosas. ¿Y qué es lo que se está produciendo efectivamente, hermanos, como efecto invernadero? Aunque hasta cierta parte eso parece correcto, pero no es toda la verdad. Por ejemplo, se está produciendo el anhídrido carbónico, el metano, óxido de nitrógeno. Están siendo producidas por la actividad humana. Ahora, quiero ir concluyendo, porque de esto van a hablar en las redes sociales, entonces quisimos compartir algo con ustedes. Hermanos, COP28. ¿Dónde va a ser el COP28? ¿Qué es la COP28? Hermanos, es la conferencia sobre el cambio climático que se va a producir a fines de noviembre. ¿En dónde? En Dubái. ¿Y dónde es eso? Si supieran qué es Dubái. ¿En dónde está? En el Golfo Pérsico. ¿Y qué les hace recuerdo el Golfo Pérsico? Oh, ahí está, hermanos, la mayor riqueza del mundo. ¿Y por qué creen que ahí está la mayor riqueza del mundo bajo el suelo, el petróleo? Hermanos, cuando hubo el diluvio, es donde había mayor población, había la mayor vegetación. ¿Y qué hizo el diluvio? Hermanos, de adentro sacó la tierra y lo que estaba encima, adentro le metió. Ahora, de esos restos fósiles de animales que fueron enterrados en el tiempo del diluvio, hoy día están chupando el petróleo. Ahora, los Emiratos Árabes Unidos hospedarán en la próxima conferencia de partes en el COP28 en el Golfo Pérsico, que es el mayor exportador de restos fósiles. ¿Qué es el resto fósil? El petróleo, el gas, el metano, y todos esos son lo que exportan ellos al mundo entero, porque esos son los países más ricos. Mientras tanto, las empresas de gas y petróleo ambicionan nuevos proyectos para ampliar más producción, porque dice, donde meten el taladro, hermanos, hay petróleo. Donde meten el taladro hay petróleo. Puede salir el petróleo para llenar el mundo, hermanos, de todos los combustibles. ¿Y cuánto cuesta el petróleo hoy? Y cualquier país que tiene petróleo así en abundancia es el país más rico. Un país tan chiquitito, apenas tiene 7 millones, pero tienen tanto dinero. Hermanos, ¿dónde ha sido el mundial del fútbol? El último mundial. En Emiratos Árabes. ¿En qué país fue? Qatar. ¿Qatar? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo le han vestido a Messi? ¿Qué le han hecho al Messi? ¿Recuerdan o no? Le han visto, hermanos, de una práctica religiosa. El manto que le han colocado y con la cara de chivo, ¿o no? Hermanos, ¿qué significa eso? Hermanos, que las religiones se están uniendo no solamente en el asunto del deporte, sino en muchas cosas. Entonces, en el punto 56 dice, necesitamos superar la lógica de aparecer como seres sensibles y al mismo tiempo no tener la valentía de producir cambios sustanciales. Ahora el Papa dice,
Yo quiero hablar con los meromeros, con los que tienen plata y petróleo. Porque dice, si nosotros manejamos el petróleo del mundo y manejamos la economía del mundo, ya prácticamente ellos pueden sentarse en el trono para decir que son los nuevos amos del mundo. Hermanos, en el punto 58 dice, terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo ambiental verde, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos. Por eso se requiere un acompañamiento de todos. Suelen llamar la atención en las conferencias sobre el clima las acciones de grupos que son criticados como radicalizados, pero en realidad ellos cubren un vacío de la sociedad entera, que debería ejercer una sana presión, porque en cada familia le corresponde pensar en este juego del futuro de sus hijos. Ahora, hermanos, quiero algunos datitos compartir con ustedes. Hermanos, ¿qué es Dubái? Hermanos, Dubái ha logrado posicionarse como una verdadera ciudad que nació del desierto, de la nada, del desierto. Hoy ha florecido con toda la tecnología. Es el mejor aeropuerto del mundo que está en Dubái. Los aviones más modernos están en Dubái. Los edificios más grandes, hermanos, de 800 metros de altura. Están los ricos más grandes, los edificios más exóticos, los bancos más importantes. Hermano, el Papa no es tonto. A ver qué haga COP27 en Bolivia. ¿Va a poder hacer o no? Porque aquí, ¿qué va a sacar, hermanos? Hasta toda la plata se lo han llevado a España. La plata del Potosí, ya ni plata tenemos, no tenemos. ¿Y quiénes son los reyes de España? ¿Son protestantes o son católicos? ¿Quiénes son los más saqueadores? Aunque uno diga que es el capitalismo. Pero la Iglesia Católica ha sido una de las que más se ha apropiado de los bienes de este mundo. Hermanos, esos 7 emiratos, siendo Dubái solamente uno de esos chiquititos, hermano, hoy día va a ser el centro del mundo. Espérense el mes de noviembre y vamos a hablar bastante del COP27. Y el Papa dice, esta es la última oportunidad de salvar al mundo, porque el calentamiento global está aumentando 1,5 grados Celsius. Si llega a 3, a aumentar 3 grados, va a ser sin retorno el problema climático. ¿Y qué va a pasar con este mundo? Aquí vamos a arder todos. Y el Papa dice, yo quiero salvar este mundo. Y únanse conmigo. Los mandamientos ya están escritos, los bancos están listos, los grandes hombres están apoyando eso, Estados Unidos está de acuerdo, Francia está de acuerdo, hermanos, con Trump no estaban de acuerdo, ahora Biden está de acuerdo y todos los países están de acuerdo en secundar al Papa. Ese minúsculo emirato de Dubái, que hace menos de un siglo era un desierto, cuya población alcanza un poco más de 2 millones de habitantes, de los cuales 80% son extranjeros, tiene la economía más floreciente. Ahí está todo el país, es rico. Hermanos, es una de las metrópolis más interesantes. Ahí yo tengo el mapa del Dubái. Ahora quiero terminar. Hermanos, ¿se van a unir o no se van a unir? ¿Se van a unir el mundo o no se va a unir? Ah, se va a unir. Pero eso podemos decir si no leemos la Biblia. A ver, vamos a leer 2 versículos para terminar. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, anoche estaba leyendo este versículo y me pareció tan real y tan actual. Daniel capítulo 2, versículo 43, dice así. Hermanos, 43. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con barro,
se mezclarán por medio de alianzas humanas, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Se van a unir o no se van a unir? No se van a unir. Al final entre ellos se van a pelear como los 3 ejércitos que atacaron a Josafat. Entre ellos, mientras ellos estaban cantando al Dios creador del cielo y la tierra, alabando el nombre de Jehová, entre ellos se pelearon y se destruyeron. Así va a terminar esta alianza humana de Naciones Unidas para el año 2030, y el COP no va a quedar en nada. Ahora, quiero terminar diciendo, ¿cuál es la causa de todo este descalabro a nivel mundial que el mundo está viviendo? Voy a ir con ustedes a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Cuál es la razón por qué otra vez la historia se está repitiendo? Había 3 años y medio de sequía. Hermanos, no cayó ni una gota de lluvia. Y yo les pregunto, si este año 2023 no cayera ni una gota de lluvia en Bolivia, ¿qué pasaría? Hermano, no te imaginas, no solo con los animales. Hoy día las llamas en el altiplano están muriendo, las vacas en el Chaco están, hermanos, así vivo mismo se han caído en el suelo, están secándose y ni los pájaros quieren comer. Hermanos, las cosechas no hay. ¿Qué pasaría si eso pasa 2 años? Ya no habría ni plantas ni árboles. ¿Qué pasaría si eso sucede 3 años? Y aquí dice, mira, capítulo 17, uno voy a leer, dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, ¿cuántos años eran eso? 3 años y medio. Ahora, ¿por qué hubo sequía? ¿Por qué hubo hambruna? ¿Por qué en el tiempo de Acab, hermanos, los animales no encontraron ni paja para comer, ni agua para beber? ¿Por qué? Porque Acab se casó con una mujer pagana. Acab era un hijo de Dios, era el rey de Israel, pero siendo rey de Israel, ¿qué hizo delante de Dios? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Abandonó el verdadero santuario para adorar. ¿Y a dónde fue a adorar, hermanos? En los cerros, en los árboles grandes, en los montes. ¿Y a quiénes fueron a adorar? A los dioses de Baal. ¿Qué está pidiendo el COP27? ¿Qué está pidiendo la Agenda 2030? ¿Qué está pidiendo el Papa con la última encíclica? Repetir la historia de Acab. Entonces, ahora va a haber, igual que Elías, alguien que se va a oponer contra todo su sistema de engaño. Y ese pueblo guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y están preparando el altar para adorar a ese Dios verdadero, mientras ellos están levantando para levantar un altar para adorar al Dios falso, al Dios de los Baales, al Dios Astarte, a todos los dioses de Jezabel. Hermanos, este mundo, mientras la humanidad no se arrepienta, no se convierta, por más encíclicas que saquen, hermano, no va a cambiar. Y la única condición es para que nuestra plantita esté, nuestra chacra tenga agua. Así, ¿recuerdan? Dios le dijo a Elías, andate al arroyo Quirit o de Chirit
allí el agua que está allá no se te va a secar. Y yo te voy a mandar comida. ¿Y quiénes te van a traer? Los de Lévires. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el que lleva los encargos? De Lévires. Esos que llevan cargando las motitos. Para entonces no eran motos, ¿qué eran? Eso, los cuervos traían y decían, aquí está tu comidita, todo pagado. Hermanos, ¿qué temor tenemos que tener nosotros? Nada. Pero la gran batalla, ¿dónde se va a decidir? En el Monte Carmelo se va a decidir. Y en el Monte Carmelo estaba todo el pueblo de Israel, ¿o no? Apóstatas. Hermanos, preparando el altar al dios Baal. Y Elías con su siervo. Solo dos contra todo el mundo. ¿La historia se va a repetir o no, hermanos? Y no pensemos que el cambio climático es que el hombre va a resolver. Hermanos, más bien lo que ellos están provocando es más desastre a este mundo, porque ellos, ¿cómo están festejando? Capítulo 18. Hermanos, dice así, capítulo 18. Versículo 19. Versículo 17. Y aconteció cuando Acab vio a Elías. ¿Quién es ese Acab? Los gobernantes de este mundo. ¿Y quién es ese Elías? El pueblo remanente de Dios. El pueblo remanente de Dios. Eres tú el que has turbado. Muy pronto va a decir el gobierno mundial. Por causa de los adventistas que guardan el sábado y no aceptan el cambio climático, es lo que está sucediendo. El mundo está sufriendo un problema global. Y los culpables son los que no aceptan el domingo, los que no aceptan el gobierno mundial, los que no se someten a las leyes que la Agenda 2030 ha establecido. Ustedes aceptan, hermanos, cómo el mundo quiere sanar las enfermedades con puro pinchazos. Ustedes aceptan, hermanos, la educación, donde eduquen a nuestros hijos de que a lo mejor tu hijito no es varón, a lo mejor es mujer. Todo el sistema se está preparando con todas estas cosas, pero el que teme a Dios, el que ama a Dios, hermano, tiene que seguir siendo, aunque Acab diga, ustedes son los que turban al mundo. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios. ¿Cómo viene la turbación, hermanos? Cuando uno deja los mandamientos de Dios, de Jehová, y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, reúneme en todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel, y reunió en el monte Carmelo. Ahora, quien responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y entonces prepararon el altar. Nosotros hoy tenemos que preparar el altar de Jehová. El mundo está preparando el altar a Baal y está preparando el altar a Astarte. Pero nosotros solo tenemos que preparar el altar a Jehová, porque este mundo va a terminar con las 7 postreras plagas. ¿Y esas plagas van a tocar a los hijos de Dios? No, no van a tocar, hermanos. Salmo 91 se va a cumplir. Ni plaga tocará tu morada. Hermanos, Él será, el Dios de Israel será nuestro guardián, nuestro protector, pero para que Él sea nuestro guardián y nuestro protector, nosotros debemos obedecer sus mandamientos, amar su venida, amar su palabra, obedecer, hermanos, toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, no estamos espantados, no estamos asustados, no estamos confundidos, estamos seguros que el Señor maneja la historia de este mundo. Harán alianzas humanas, van a querer juntarse todos los países a través de Mercosur, a través
hermanos, de tantos que hay, la Comunidad Económica Europea, todos los organismos internacionales quieren unir y amarrar como manojos de cebada, de trigo. Pero hermanos, el único que puede amarrarnos a nosotros son los mandamientos de Dios. No hay otro que nos pueda amarrar. Por eso pedimos en esta hora que sigamos estudiando la Biblia, que sigamos conociendo la Escritura, por más que el mundo diga lo que diga, aunque la ley dominical viene con todas estas cosas. Pero hermanos, nosotros confiamos que el Señor es nuestra protección. Él es nuestra bandera, Él es nuestro escudo y nosotros moraremos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Así que no sé si han entendido, hermanos, todas estas cosas que el mundo está preparando, hermanos, no son para nosotros. Nosotros pasaremos estas pruebas de dificultades, pero no estaremos solos. El Señor estará con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a terminar con una corta oración. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor porque tu palabra es tan clara. Este evento que el mundo está preparando no es nuevo delante de nosotros, porque en tu palabra tantas veces el mundo ha querido manejar la conciencia de tus hijos, pero ellos no han podido. Aunque seamos pocos, queremos ser fieles a todos estos principios, guardando tu palabra y obedeciendo tus mandamientos. Sabemos que el sábado es tu sello que has colocado a tus hijos porque somos obra de tus manos. Concédenos, Padre, el espíritu que había en Cristo y en los santos profetas para ser obedientes a todos tus mandamientos. Guárdanos de todo mal. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.